Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos. Mientras todo el mundo corre a ningún lado, sin pensar que el tiempo pasa despiadado, solo quiero ser la mano que a tu lado te acompañe día a día en cada tramo, mientras la ciudad se rompe en cada esquina y demora casi siempre en los encuentros. Simplemente yo prefiero de la vida vernos aquí, solo una luz, la libertad al viento. Suena Aire y Nuestras Flores. Aquí en Palabra de Campo seguimos compartiendo el fin de semana hablando de la producción agropecuaria y entre otros temas de la sequía que le está pegando muy fuerte a la producción agrícola, a la pecuaria, a todas las actividades en general donde están involucradas las plantas y los animales. El último panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que las recargas, es decir, las lluvias de los últimos días han sido insuficientes todavía para revertir este escenario de déficit hídrico que le está pegando muy fuerte a todos los cultivos. Le pegó durísimo al trigo, se han perdido poco más de 10 millones de toneladas, le pega durísimo al maíz y le pega durísimo a la soja. De estos temas me parece que es muy importante hablar, no solamente porque sobre estas cuestiones se va la realidad económica de la Argentina, porque que el campo hace un aporte muy importante para la actividad económica está muy pero muy demostrado. Lo que sí me parece importante mencionar es que todas estas cosas que pasan le pasan a los productores que vienen de una campaña también muy dura y que tendrán que ver de qué manera pasan esta campaña para hacerle frente a la próxima, porque esto es así y es cada año así y hay que lidiar con estas cuestiones que tienen que ver con el clima. Martín López es analista agrícola en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Daniel Aprile te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, me alegro, Martín. Vos llevás muchos años, Martín, haciendo este trabajo. Te quiero preguntar si habías visto alguna vez unas sequías tan pronunciadas y tan duras como esta, en particular en el maíz. Sí, a ver, dentro de lo que es la bolsa hace 8 campañas que sigo los cultivos y en particular maíz. Sí. Y la verdad que me impresiona, además del maíz, que esté pasando en la fina y en la gruesa al mismo tiempo la seca. Claro. Hemos tenido campañas donde la fina quizás con la lluvia del otoño aguantaba la falta de precipitaciones y tenemos una fina con rendimientos promedio, y después la seca afectaba hacia la gruesa o a la inversa. Pero esta campaña en particular, como mencionabas, tenemos una afectación muy muy grande en la fina. En el caso del trigo, casi 10 millones de hectáreas menos que la campaña pasada, y esa seca se mantuvo durante gran parte de la ventana de siembra de soja y de maíz, y hoy nos encontramos con una situación crítica, particularmente en el este del área agrícola. El oeste, con la lluvia a principio de año, tuvieron algo de recarga hídrica para por lo menos terminar de sembrar lo que es maíz tardío, soja de segunda y la soja un poco más tardía que se está haciendo ahora en provincias como Córdoba y San Luis, pero el este del país realmente ya lleva casi 3 campañas con una seca importante. Claro. ¿Qué va a pasar con el maíz? Digamos, muchos hablan de pérdidas muy fuertes. Yo no sé si ustedes ya han hecho algún tipo de proyección sobre lo que puede llegar a ser el rendimiento del maíz y en función del rendimiento y el área sembrada tener una idea de cuánto puede ser la producción, pero yo por lo menos lo que he conversado con algunos productores o algunos referentes, lo que me cuentan es que la pérdida del maíz va a ser muy fuerte. Sí, en el caso del maíz temprano, el que se sembró entre septiembre y octubre en el este de Argentina, estamos viendo pérdidas ya de algunos lotes donde la seca es mucho más intensa, y en el caso de lotes donde tuvieron algún tipo de recarga durante estos últimos 3 meses, igualmente una pérdida de rendimiento potencial.
Tengamos en cuenta que en estas zonas un maíz en un año promedio, en cuanto a precipitaciones y temperaturas, tendría que estar rindiendo 110, 120 quintales. Y esta campaña ya estamos esperando rendimientos que van a estar por debajo de 90, 80 quintales, una baja importante. Claro. Esta con la foto de hoy. Hoy por hoy, gran parte del maíz temprano está pasando el periodo crítico, donde define el rendimiento en la floración. Si estas condiciones de seca se mantienen en el tiempo, al menos 2-3 semanas más, este rendimiento que estamos proyectando el día de hoy puede seguir bajando. Quizás un poco diferente el panorama en el maíz tardío en el oeste de Argentina, porque se empezó a sembrar hace un mes aproximadamente, las plantas todavía son chicas y la demanda que tienen es baja. Entonces pueden esperar un poco más las lluvias, ya que el periodo crítico va a estar más hacia mediados del mes de febrero, para escapar un poco de la seca. Pero en el caso del maíz temprano, sí, la baja es sensible y zonas como el norte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, donde tuvieron altísimas temperaturas y bajas precipitaciones, estamos viendo lotes que directamente pasan a picado. Claro. Después entran al ciclo agrícola como una soja un poco más tardía o directamente pensando en un girasol o un trigo ya pero la campaña 23-24. Claro, pero ya perdiste. Sí, además hablamos de inversiones muy, muy grandes. En el caso del maíz, bueno, la soja también, por la cantidad de hectáreas que tiene la tecnología que se usa. Y pensemos de que venimos de casi 3 campañas con rendimientos por debajo del promedio, tanto en fina como en gruesa, y esta campaña en particular tenemos una fina muy muy mala en el centro de Argentina, regiones como Núcleo Norte y Núcleo Sur, las 9 regiones más productivas del país, que tienen muy bajos rendimientos en trigo, directamente no han cosechado algunos productores trigo con una inversión muy importante por hectárea, y sobre esa inversión tan importante apostaron a la siembra de maíz temprano, pensando, bueno, tener rendimientos altos y con eso recuperar parte de lo que se invirtió en el trigo, y se están encontrando con una situación donde al día de hoy los únicos cultivos que están en un estado más o menos razonable son los girasoles, en parte del país, y alguna soja que ha ligado algo de humedad en el oeste. Claro. Pero después tenemos los cultivos en un estado complejo al día de hoy. Por eso muchos productores decidieron, bueno, cuando estaban definiendo qué hacían y qué sembraban en la campaña, muchos se volcaron, los que pueden, por zona y todo, al girasol. Sí, este año, comparado a los otros cultivos de gruesa, tenemos un aumento importante en las hectáreas. Claro. Este año proyectamos 2 millones de hectáreas comparado al 1,7 del año pasado. Claro. Y es más, hubo algunos faltantes de semilla y algunos problemas de humedad en el perfil en el norte de Argentina que por eso no se pudo concretar más hectáreas todavía, más de 2 millones a nivel país. Claro. Pero igualmente es un cultivo que tiene el estado general, tanto en el norte como en el sur de Argentina, muy buen estado, está en el periodo crítico, en gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, los rendimientos se mantienen estables, cercanos o por arriba de los promedios de últimas campañas, así que dentro de lo que es los problemas de la gruesa, en el caso del girasol es una excepción. Claro. Es decir, que si tienen previsto que el rinde en el caso de los maíces va a ser menor, bueno, ni hablar en el caso del maíz temprano, si hay también algún tipo de caída o golpe en el caso del maíz tardío, ¿hicieron ustedes algún cálculo de cuánto puede llegar a ser la campaña? Al día de hoy la proyección que mantenemos, con una superficie en el caso del maíz que era de 7,5 millones de hectáreas, es de 50 millones de toneladas, ya con el efecto de las 200.000 hectáreas menos que estamos proyectando. Más tenemos que esperar ver qué pasa el final de la ventana de siembra, si sigue lloviendo para poder concretar ese 7,3 millones que proyectamos al día de hoy. Ya tenemos una baja importante en el volumen que seguramente publicaremos en un par de semanas. Porque es un doble efecto. Por un lado, la caída de las hectáreas y por otro lado, las caídas en los rendimientos de los maíces tempranos. Por otro lado tenemos también la esperanza de que los maíces tardíos, como ha pasado un par de campañas atrás en la provincia de Córdoba, superen las expectativas iniciales de rendimiento y en parte terminan compensando el maíz temprano. Claro. Igualmente este doble efecto de baja cantidad de hectáreas y menos rendimiento en el temprano en toda la zona este del país va a tener un efecto muy muy grande en la producción a nivel nacional. Y la soja sigue algo parecido. Tenemos un aumento importante de superficie esta campaña, después de 6 campañas donde la soja bajaba, la superficie año tras año, cediendo área al maíz, al girasol y al trigo. Este año proyectamos un aumento en la superficie, pero lamentablemente los lotes que sembraron más temprano han sufrido también, como en el caso de los maíces, la falta de humedad. Tenemos lotes con bajo stand de plantas, con plantas con bajo crecimiento, que ya en esos lugares hay pérdida de potencial de rendimiento. Claro. ¿Qué quedan 2 semanas todavía para sembrar soja?
Sí, en el centro y sur quedan 2 semanas para sembrar soja de primera y algún lote de soja de segunda que esté dando vueltas. Sí. Se extiende un poquito más la ventana en regiones como Anoa y Nea, donde por ahí tenemos 3 semanas para sembrar, a lo mismo que en el caso del maíz. Pero realmente es poco tiempo. Claro. Para tener una idea del contexto donde estamos. En el caso de la soja quedan por sembrar más de 3 millones de hectáreas y en el caso del maíz más de 2 millones de hectáreas. O sea, es una superficie importante. Y estamos pensando que estamos recién en la primera semana de enero, pero bueno, es posible terminar de sembrar toda la superficie, pero va a depender fundamentalmente de la lluvia. Claro, que llueva. Necesitamos algo de agua en los perfiles. Sí. Y está difícil. Sí, es muy sectorizada el agua. Como pasó en esta última lluvia en el oeste, se están pronosticando lluvias para el norte de Argentina, donde tenemos varias recargas importantes durante los últimos 2 meses, por lo cual los perfiles están mejor que en el resto de Argentina. Claro. Pero la combinación de un pronóstico de lluvia muy errático, sumado a altísimas temperaturas que vamos a estar viviendo en gran parte del área agrícola, Claro. esa combinación genera una demanda muy grande atmosférica, y si eso le sumas la demanda propia de los cultivos, como, por ejemplo como el maíz temprano, que está demandando mucha agua por día, es una combinación compleja que eso termina dando baja en los rendimientos potenciales. Claro, claro. Complejo el panorama. Martín, gracias por la charla. Quizá volvamos a hablar dentro de algunas semanas para ver cómo se cierra la campaña gruesa, que es la más importante para la Argentina y sobre la que está puesta toda la mirada, no solamente por parte de los productores, sino del gobierno, porque acá que falten 10, 15 millones de toneladas de maíz te impacta fuerte en todo lo que es el consumo interno. Y bueno, ahí tenés consecuencias en carne, digamos, en carne de pollo, de cerdo, vacuna. Lo que pase con el maíz nos toca de cerca a todos. Sí, tiene un impacto en toda la cadena, justamente la cadena del maíz, que es súper compleja y grande, y mucha exportación y también mucho consumo interno. Claro. Sí, estamos monitoreando semana a semana cómo vienen, por un lado, los pronósticos de lluvia y por otro, cómo vienen todos los cultivos en cada zona del país, porque va a ser definitorio para lo que es la campaña gruesa 22-23. Seguro. Gracias, Martín, por la charla. Un abrazo grande. Buen fin de semana. No, de nada, buen fin de... Un abrazo. Igual, un abrazo grande. Hablábamos con Martín López, analista agrícola de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Complejo el panorama. Tiene que llover en las próximas 2-3 semanas, digamos. A partir de ahí hay que hacer muchas elucubraciones, pero depende de lo que pase en las próximas semanas con las lluvias, la campaña agrícola. Y yo les digo, lo que pasa con la campaña agrícola y fundamentalmente con los cereales, en particular con el maíz, tiene una relación directa con lo que después termina llegando a nuestra mesa convertido en proteína animal. Porque si falta maíz, el maíz aumenta su precio, como ocurre con todas las cosas en el mercado, y después es más caro darle de comer un pollo, es más caro darle de comer un cerdo y es más caro darle de comer una vaca para que produzca leche. Entonces todo eso después es aumento de costos que, adivinen, termina llegando a la góndola y lo pagamos todos los consumidores. Y se resiente toda la cadena. No es que el productor gana más, se resiente absolutamente toda la cadena. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.